La idea de este trabajo comenzó hace mucho tiempo que tengo la inquietud de compartir esto, que es diferente a lo que habitualmente comparto, pero también tiene algunas partes parecidas. Es parte, como les decía, de mi experiencia, de un tránsito, de reconocimiento y la conexión de todo esto con la medicina, como lo he ido encontrando. Y bueno, para que hagamos este proceso un poquito más viable desde el punto de vista logístico, pues te voy a pedir que vayas anotando preguntas, las puedes ir anotando por el chat, pero también puedes irlas anotando y al final yo voy a dar un espacio para hacerlo un poquito más fluido y que podamos mantener un hilo conector. También te agradezco que revises tus micrófonos y por favor los mantengas en silencio para que podamos tener mejor audio y mejor posibilidad de compartir con todos. Entonces, les hablaba un poquito de ese proceso de mi cuestionamiento y de mi pensar en el tema. Por favor, hay una persona con el micrófono abierto. Y, y de repente pienso en cómo todo en nuestra vida está conectado, todo es interdependiente, todo está sincronizado y cómo nosotros los seres humanos hemos perdido esa capacidad de mirar. Para las personas que están nuevas en esta clase, yo me quiero presentar primero antes de continuar. Pues yo soy la doctora Raquelina Luna y una de mis grandes pasiones es enseñar. Siempre quise ser maestra y la vida me dio la oportunidad de compartir eso que he ido aprendiendo, tanto en mi profesión como en mi parte personal, con las personas como ustedes que vibran con mi mensaje. Pues tengo más de 30 años ya en una práctica profesional desde la medicina integrativa. Cuando me gradué de medicina, me di cuenta de dos cosas importantes. Una es que la medicina perdió el enfoque con ese ser integral, con ese ser que es una composición de mente, cuerpo, espíritu, y que eso está a la vez conectado con un entorno, con una naturaleza, y que está sincronizado con ella. Pero también nuestra medicina perdió un poquito del enfoque en la salud. Eh, no es una sorpresa ni es una noticia que yo les esté dando de que estamos más conectados con la enfermedad. Entonces, si yo tengo y desarrollo un síntoma o una enfermedad o un padecimiento, entonces yo tengo un tratamiento, tengo el antigripal, el antihipertensivo, el anti cualquier cosa, una lista grande de antes, pero soltó el enfoque en la salud y por tanto con mucho más fuerza en la prevención. Entonces todo eso me entró a mí por ese mundo y pienso, bueno, algo hace falta aquí. Y por ahí, todo eso resonó conmigo desde el primer día que entré a la carrera, que escuché el concepto de Hipócrates y me quedé enamorada de él. No lo volví a ver y no lo he vuelto a ver, exceptuando las personas que se dedican a este tipo de medicina parecido a lo que nosotros estamos haciendo en Luna Vital y yo de manera personal. Entonces también, aparte de esta búsqueda y de este trabajo profesional, pues también soy un ser como ustedes que están ahí, que está en proceso, en mejoría constante, revisándome, chequeando cómo puedo hacerlo diferente y en esa espiral de encontrar, de preguntarme cosas y de encontrar eso que busco para mí, que encuentro y que voy compartiendo. Entonces, desde ahí, pues les voy a compartir hoy, vamos a continuar con nuestra presentación, ahora no me quiere, muy bien. Y eso que les decía de que todo está conectado y que nada nos es ajeno, todo está realmente en conexión con nosotros y desde algo que está ocurriendo en un país muy lejano, en una situación, pues de alguna manera nos impacta y hace que resuene con nosotros y estamos de alguna manera y vamos en el proceso de la charla, quizá lo vamos entendiendo un poquito mejor. Eso puede parecer un poquito, digamos que esotérico, pero en realidad no lo es. Es como que
no podemos negar que las mareas cambian con la luna, que hay un estado de ánimo que también cambia, que las estaciones te cambian de alguna u otra manera. Quien vive en una estación y las vive con dramatismo, en latitudes donde se ve con gran expresión, sabe lo que es eso y se da cuenta cómo sí afecta y cómo las aves migran en determinados tiempos y las ballenas también, nosotros que tenemos ballenas que van a tener sus hijitos, y la mujer tiene ciclos hormonales, en fin, las células también tienen sus propios ritmos. O sea que esos cambios cíclicos y esas conexiones que se dan realmente no tienen nada de extraño, no tienen nada de una cosa del otro mundo, sino que es muy... Cuando yo comencé en esta búsqueda de otro tipo de respuesta y otras filosofías de vida, aprendiendo de la vida por mi propia inquietud, pues me comencé a estudiar los egipcios. Entonces ellos se adaptaban a las crecidas del Nilo, veía cómo en la medicina, ya cuando me adentro en la medicina tradicional china, cómo ellos encuentran un ritmo dado por la luz, por la oscuridad, por las estaciones y así ese conocimiento de un ser que está conectado y que está con la naturaleza y que va encontrando todo eso. Esa búsqueda, recuerdo que como en el año 1986, estoy estudiando los principios universales del universo, estaba en una clase de filosofía y encontré este principio que dice el principio de ritmo, que todo fluye y refluye fuera y dentro, todo tiene sus mareas, todas las cosas suben y bajan, la oscilación del péndulo se manifiesta en todo. La medida de la oscilación hacia la derecha es la misma de la oscilación hacia la izquierda y el ritmo es la compensación. Eso es en un libro que se llama El Kybalión. Eso se veía como tan fantástico, sin embargo, es tan real, tan tangible, tanto de la vida cotidiana. Pero asimismo había otro principio de correspondencia que dice que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, y un poquito más, pero lo estoy resumiendo de esa forma para no alargarme demasiado con esas partes como muy teóricas, pero que nos entran en lo que yo quiero compartirles. Y bueno, ya como les decía, ya después en la medicina tradicional china, cuando ya me entro a estudiar, pues hay un mundo impresionantemente amplio con una cantidad de conexiones que a mí me fascinaban. Y esta es este gráfico de los 5 reinos mutantes, de los 5 elementos, de los 5 estaciones, cinco grupos energéticos que se interrelacionan entre sí, creándose unos a otros, generándose, pero también creando control para que la energía se mantenga condensada. Por favor, los micrófonos, recuerden. Entonces, eh, en esa medicina tradicional china, entendí que el ser humano sí tenía un manual de uso, que sí había una conexión, que sí habían seres que estuvieron conectados. Por favor, la persona que tiene el micrófono abierto. Puedo localizar. Diana. Gracias. Entonces, en esa trabajo de la medicina tradicional china, donde veían cómo el agua controlaba el fuego, el metal, la madera, la tierra, que es ese ciclo interno que termina siendo una estrella de 5 puntas, o un ciclo de generación, que es este ciclo de afuera, donde cada estación genera la otra. Entonces, después de ese invierno frío, viene la primavera, el renacer de la vida, después viene ese verano que definitivamente el que ha estado en un invierno crudo sabe lo que cuando llega el verano queremos estar afuera, es mucho movimiento, necesitamos otro tipo de alimento, necesitamos otro tipo de actividad, y después pasamos al estío y finalmente pasamos de nuevo al otoño, y así damos la vuelta entera de las 4 estaciones y vamos dándonos cuenta que
una cosa predomina en la otra. No me voy a extender mucho ahí porque es un tema tan largo como fascinante, y entonces lo más importante que quiero es como esas personas de la antigüedad, solamente conectadas con su corazón y observando los movimientos de la naturaleza, fueron sintiendo y generando un sistema en el cual podían mirar definitivamente cómo estaba conectado todo y cómo a través de incluso resonadores que estaban en el cuerpo se podía tocar toda esa energía y toda esa fuerza. Eso se ha ido perdiendo con el tiempo y actualmente estamos en esa era de la tecnología, en este tiempo donde la medicina tiene todo lo mejor a su servicio. Sin embargo, en este tiempo de la comunicación al instante, estamos más perdidos que nunca y estamos con unos pronósticos y unas expectativas realmente muy alarmantes. Y si nos vamos a las estadísticas de las enfermedades de las cuales las personas se mueren el día de hoy, pues vamos viendo cómo el pronóstico es peor, y cada vez, si nos vamos a la expectativa del del 2030, pues vamos a tener tasas multiplicadas por dos, incluso de enfermedades como diabetes, como el cáncer, como la demencia, como los infartos, que son las enfermedades inflamatorias de los que las personas se mueren el día de hoy. Entonces, no les, y hablamos de la estadística, y yo me quedo pensando, escuchaba la estadística y me quedaba como, ok, estadística, hasta que nos toca. O hasta que nos toca tan de cerca, o porque nos toca a nosotros una enfermedad, como me tocó a mí un cáncer, que nunca estamos pensando que nos puede tocar, entonces así, porque las estadísticas dicen, pero yo nunca me la tomo para mí. Y yo no soy la mejor para pensar en estadística, porque al contrario, yo siempre digo que yo compro el diagnóstico más no el pronóstico, porque bueno, sobre todo que no siempre las respuestas son lineales. Sin embargo, en sentido general, mucha de esa estadística sí se cumple, y estamos viendo cómo tenemos niños cada vez más obesos, cómo las enfermedades metabólicas comienzan antes, cómo las enfermedades degenerativas comienzan más temprano. En fin, todo eso que está sucediendo, pues nos habla de que algo tenemos que replantearnos como seres humanos. Algo tenemos que ver y hacer diferente en este tiempo para cambiar. Entonces, no es solamente la tecnología, que yo estoy muy de acuerdo y la apoyo, porque al final esta tecnología nos salva la vida, pero no podemos pasarnos la vida solamente en rescate de la emergencia o en rescate de lo aparatoso. Y qué tal si disminuimos todos esos eventos y podemos nosotros centrarnos en tener una vida mucho más armoniosa, mucho más tranquila, mucho más feliz sobre todo, y con menos morbilidad, con más salud y, ¿por qué no?, con mayor posibilidad de longevidad en una buena condición. Entonces, en este tiempo, justamente también, aparte de todo eso que le estoy hablando, como paradójicamente le tenemos miedo a la propia naturaleza. Hay un pánico, por ejemplo, al sol. Estamos definitivamente en el planeta, y eso no es una noticia, eso no me lo inventé yo, eso no lo dije yo, eso lo dice todo el que estudia y que sabe y que conoce un poquito, y desde que nosotros damos las primeras materias de ciencias biológicas en la escuela, pues el sol es el astro que permite la vida en la Tierra, y a él ya le tenemos miedo. Y hay personas que no salen al sol sin un gorro grandísimo, sin ponerse montones de capas de protector, porque nos han entrado en ese miedo de que el cáncer, de que no se quede patatín y todo ese tipo de cosas. Y yo no estoy tampoco menospreciando esa información, pero creo que se nos fue la mano. Se nos fue la mano, entonces lo que vamos haciendo, justamente porque el sol es como la batería que nos recarga, es como, ni siquiera es el cable, es la fuente de donde sale nuestra energía, es la fuente que permite que haya clorofila para una planta, que es la que nos alimenta a nosotros,
que un animal también exista y que nosotros también como seres vivos podamos existir. Entonces, bueno, toda esa introducción para llegar a que tenemos relojes biológicos internos. Y esos biológicos internos están ritmados con el exterior, están ritmados con eso que les llamaba, con el sol, con la luna, con la tierra, con lo que comemos, con el aire, con la temperatura, con todo eso, están ritmados. Y, y además que nosotros como seres no operamos de una manera simple o lineal, sino que operamos constantemente de una manera rítmica. Y ahí entra, bueno, y ahí tenemos, y eso es una de las formas como se manifiesta esa ritmicidad es a través de los ciclos femeninos de menstruación, de fertilidad, y de todo eso que sabemos nosotras las mujeres, que lo vivimos tanto en la edad que estamos en edad fértil y después lo podemos ver de manera más sutil incluso. Lo que pasa es que también perdemos esa capacidad de poderlo sentir, pero lo podemos sentir de manera más sutil después que ya estamos en la edad de la menopausia. Entonces, definitivamente que el ritmo, y no solamente el ritmo de la música, el ritmo interior que tenemos y la conexión con nuestro ritmo es lo que nos sana. Hay una ciencia que se llama cronobiología, y en esta ciencia pues es la que estudia esos ritmos biológicos y los procesos de sincronización que se producen en diferentes niveles, tanto a nivel de las células, o sea, a nivel de la parte más pequeñita, la unidad completa más pequeña que tenemos, a nivel de los tejidos, a nivel de los órganos, que se manifiesta en la periodicidad, en eso que sucede cada X tiempo de nuestro comportamiento, de nuestras emociones, de los eventos hormonales, y nos vamos, y todo eso existe en nosotros. Esta ciencia que la estudia, que es la cronobiología, es una ciencia relativamente nueva, aunque filosóficamente antigua, pero como ciencia, como estudio, como disciplina, digámoslo así, formal, es muy nueva. Los primeros datos, hay dos fechas importantes. Una es año 1960, que surge esa disciplina ya oficialmente en el marco de un simposio que se hace en Nueva York, y se habla sobre los relojes biológicos. Y en el 2017 cobra más fuerza porque los premios Nobel de ese año de biología y de medicina se le dieron a unos señores apellidos Hall, Rosbach y Young, que descubrieron los mecanismos moleculares que controlan esos ritmos circadianos. Entonces, hay muchos ritmos, como les dije, hay ritmos que son semanales, hay ritmos que son diarios, hay ritmos que son trimestrales. Nos vamos a quedar con los circadianos, que ya son bastantes, y que son ritmos de 24 horas. Estas personas que vieron cómo se sincronizan esos relojes internos con diferentes fases al día. Esto dio un salto importante dentro de la cronobiología, porque eso que se estaba intuyendo, descubriendo, haciendo experimentación en el 1960 y mucho antes también, que se estaba trabajando, ya ellos le dieron como una pauta, y muchas creencias que habían antes pues se fueron cambiando, y eso ha hecho que muchos que estamos en el mundo de la medicina y que estamos en el mundo de la prevención y que estamos en el mundo de el replanteamiento de lo que tenemos como recursos, porque esto se trata de crear más recursos de mejoría personal, pues tengamos esto como un elemento importante. Entonces, en esa cronobiología que estudia ese complejo sistema, que está compuesto por 3 elementos, tenemos múltiples ritmos biológicos que son de diferente duración y de diferentes características, relojes biológicos integrados en los seres vivos y sincronizadores externos que se llaman Zeigeber, que son dadores en tiempo en alemán. Esa es una palabra que probablemente seguro que la estoy pronunciando muy mal,
pero son lo que se llaman dadores de tiempo. Entonces, se encontró que digamos que el centro de control más importante de nuestro reloj biológico está en un área que se llama el núcleo supraquiasmático y que está conectado e influenciado directamente por la luz solar. Son miles de neuronas que están en esa base del cerebro, como les decía, por encima, supraquiasmático, quiere decir por encima del quiasma óptico, y a partir de ahí recoge a través de la retina, procesa la información y le envía a toda esa red completa que está compuesta por diferentes órganos y va al sistema endocrino, va al sistema termorregulador, va al sistema neurológico y va influyendo en las diferentes áreas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en esta área aquí podemos ver, ahí está el núcleo supraquiasmático y es sensible a la luz, pero también es sensible a la actividad motora, también es sensible a la temperatura del ambiente, a los horarios de comida, también a la vez él mismo va a influir en todo lo que tiene que ver con estimular esa actividad motora, con el sueño y la vigilia y con la ingesta y viceversa. O sea, todas estas son situaciones que van y que vienen, que están reguladas en general en este centro, pero que a la vez esos llamados relojes periféricos tienen también tienen su influencia y tienen su impacto en ese centro central, en esa parte central, en ese núcleo de control. Ese reloj circadiano es tan importante que se desarrolla antes del nacimiento, a partir de la sincronización de ese bebé, de ese feto, con el reloj biológico materno. Entonces, ya viene centrado y por eso muchas veces los bebés traen una tendencia particular, pero tiene que ver con esa sincronización con mamá. Es de todas las informaciones, de todos la información que llega a ese centro, la más importante, la más poderosa es la luminosidad. La ausencia o la presencia de la luz son las de más impacto para ese centro circadiano. Entonces tenemos también, entonces ahí están los sincronizadores internos, que son esos sistemas que van a medir el tiempo y regular la periodicidad, aunque estemos inconscientes, porque se han hecho experimentos en personas que están inconscientes, que siguen segregando, que siguen teniendo los eventos esperados en los momentos que ya se habían medido previamente. Y hay dos vías principales de sincronización interna. Una es directa, que es a través del sistema nervioso central y sistema nervioso autónomo, y una indirecta, que sería la regulación hormonal, como por ejemplo la melatonina, cortisol, la grelina, que tienen una secreción circadiana, o sea, que tienen una secreción constante y regular de manera cíclica en un periodo, en este caso de 24 horas, que es lo que está influido el ciclo circadiano. Tenemos los sincronizadores externos, que son los Zeitgeber, que les había dicho anteriormente, que son esos estimuladores en el exterior, y aquí predominan temperatura, interacciones sociales, las manipulaciones farmacológicas, o sea que también los fármacos influyen de una manera u otra en esos ritmos, la comida y, como ya les dije, el más potente es la luz. Todos condicionan en mayor o menor medida nuestros biorritmos. Entonces, en esos biorritmos vamos a encontrar físicos, mentales, conductuales, temperatura, hormona, energía, capacidad cognitiva, conductuales, cuánta gente en determinado momento del día está apática, no quiere, o otra gente se siente más extrovertida, más impulsiva, más concentrada, en fin. Entonces, todos estos ritmos van a ocurrir en 24 horas y el aporte de estos doctores que les mencioné anteriormente, pues fue encontrar que estaba detrás
de que ocurrieran esos eventos y el poder determinar cada qué tiempo van ocurriendo y qué ocurre en el tiempo. Este es como un mapa de todo, esto es inmensamente grande, donde habla aquí. Tenemos fuerza muscular, se tiene en las tardes, tenemos temperatura corporal que va variando a lo largo del día y ahí en la mañana se tiene una temperatura, en algunas horas de la mañana se tiene una temperatura más baja, esa temperatura aumenta, por ejemplo, alrededor de las 7 de la noche, tenemos los momentos de mayor concentración cerebral, que es alrededor de las 10 de la mañana, tenemos dónde comienza y termina la producción de melatonina, y todo eso está descrito, lo vamos a ir viendo despacito ahora, pero lo importante es que tengan una noción así rápida y general de todo lo que está ocurriendo en el cuerpo hora por hora, que no nos damos cuenta, que no nos percatamos y que si aprendemos y lo podemos identificar en nosotros, pues le vamos a sacar mucho más partido a nuestra salud. Entonces, hay un concepto que ha sonado por mucho tiempo y que muchas personas se han asociado con ella, que es los cronotipos. ¿Has identificado tú si tú eres de un cronotipo o de otro? Hay dos cronotipos en grande. Hay más de, o sea, se han estudiado 1000 y tantos tipos de cronotipos. Sin embargo, en sentido general, se pudiesen dividir en dos. El alondra, que es esa ave que se levanta muy tempranito en la mañana, está lista para despegar. Entonces, esa persona que se levanta por la mañana con mucha actividad, que está lista para comenzar el día, que funciona mejor en la mañana, que es madrugadora. Y está la otra persona que es la lechuza o el búho, que está activa en la noche, creativa, que comienza a generar después de las 7 de la noche. Cuando una persona está en decadencia, esa persona está en creciendo y está con muchísimo más actividad. Entonces, en ese medio hay montones de variedades, pero la mayoría de las personas se encasillan en esas dos. Entonces, vamos a mirar ahora lo que ocurre y después vamos a volver, ya imagínate, piensa tú si tú eres alondra o eres búho. Más adelante yo voy a volver sobre ese concepto y qué descubrieron estos señores, premios Nobel, con esta descripción que les voy a hacer, que es parte del trabajo que ellos hicieron. Y por ejemplo, tenemos picos de cortisol en la mañana, alrededor de las 6 de la mañana, ese cortisol, que es la hormona asociada con el estrés y que aumenta cuando estamos estresados y sin embargo, lo necesitamos con un pico natural en la mañana para que nos podamos levantar. Y entonces ese pico de cortisol hace que una persona, aún sin un despertador, se levante. También en ese momento hay un pequeño pico de serotonina, esa hormona del bienestar. Entre aproximadamente las 6:45 hay un pequeño aumento de la tensión arterial, la presión arterial, 7:30 aproximadamente reducción de la melatonina. Y un punto aquí muy importante es que la melatonina que nosotros producimos en la noche se comienza a generar en el día. Somos cíclicos, todo está conectado. Entonces, cómo nosotros no despertemos y cómo sea mi segregación de serotonina en la mañana va a determinar cómo va a ser mi melatonina en la noche. Y aunque yo reduzca la producción de melatonina, yo estoy preparando el insumo para la generación de la noche. Por eso es tan importante eso que yo hago en la mañana, cómo me va a influir en lo que hago en la noche. Movimientos intestinales se dan entre 7 y 8 de la mañana, por eso muchas personas que están muy reguladas en sus ritmos, pues temprano en la mañana, pues también hacen sus deposiciones y van al baño y sacan sus desechos corporales. Hay un mayor pico de testosterona entre 8 y 9 de la mañana, o sea que las personas que quieran fortalecer la testosterona
y fortalecer y todo lo que viene con ella, pues eso es una buena hora, por ejemplo, para hacer ejercicio de fuerza, es una buena hora para hacer pesas y fortalecimiento. A las 10 de la mañana es el pico de atención, de mayor capacidad cognitiva. O sea, tenemos un niño con déficit de atención, problemas de aprendizaje. Esa es una excelente hora para sentarse con él, para que él se pueda concentrar, para que pueda mejorar su capacidad. O sea que todo esto nos sirve para nosotros poder sacarle partido a esos horarios y dentro de la medida de lo posible para poder sacar mayor bienestar. 2:30 de la tarde está la mayor coordinación motora, menor tiempo de reacción y de reflejo se da a las 3:30 de la tarde, mayor eficiencia cardiovascular y fuerza muscular a las 5 de la tarde, mayor nivel en la tensión arterial a las 6:30 de la tarde, o sea que si yo me tomo la presión a esa hora, pues puedo tener un incremento, entonces quizá esa es una muy buena hora para yo tomarme el medicamento si tengo un problema de la presión. Mayor nivel de temperatura también se registra a las 7 de la noche. A las 9 de la noche inicia la secreción de melatonina, el incremento, recordemos que lo que le dije en la mañana, y se detienen los movimientos intestinales, por eso no tenemos que ir tanto al baño en la noche, y por eso es parte de una manera que el cuerpo le dice, o sea, se dice a sí mismo, es tiempo de descanso, y a las 2 de la mañana, que es el momento del sueño más profundo, es el pico de melatonina. Eso es un resumen de muchas otras cosas que van pasando en el día, pero para que lo que a nosotros nos interesa, pues mucho mejor. Entonces, perdón, para lo que nos va, para no dispersarnos demasiado, nos vamos a quedar ahí. Eso está muy vinculado con este ciclo, que es el ciclo que propone la medicina tradicional china, donde habla de que por horarios también hay una actividad mayor de órganos. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? ¿Cuál es qué vamos a sacar de aquí? ¿Por qué hablamos de este tema? Entonces, es importante darnos cuenta que las alteraciones en la sincronización del reloj biológico con los ciclos ambientales repercuten en nuestra salud. Eso lo dice el comité de los premios Nobel, esa imagen la saco de ahí directamente, y ese resultado de esa investigación ya se hace oficial y se hace mucho más contundente. Eso que antes era intuido y eso que era filosófico y que era transmitido de una manera, digamos que un poco más aérea, ya se ve como cada una de esas eventos que va ocurriendo y esas secreciones tiene un impacto que hace que cuando yo lo violo, cuando yo no lo sigo, cuando yo, por ejemplo, tengo aquí y me voy a ir un poquito atrás, me vengo aquí, y si este es el nivel donde mi melatonina comienza a subir, pero yo me voy a la cama a la 1 o las 2 de la mañana, entonces yo estoy violando una regla. Estoy no va aprovechando eso que el cuerpo está diseñado para hacer, perdón. Y una cosa muy importante es que en esa investigación se dieron cuenta de que las variaciones, vamos a ir hacia el punto de alondra y el búho o la lechuza. Las variaciones en realidad en esos extremos, digamos que son los extremos en el ciclo circadiano, esas personas que están o muy tempranera, que están ya a las 5:30 de la mañana se despiertan, o esas personas que no se pueden ir a la cama antes de las 2 o las 3 de la mañana, esos son extremos. Esa tendencia a nivel orgánico solamente hay una diferencia de 2 a 3 horas. O sea, la persona que está en un ritmo de nocturno, esas personas que se encienden en la noche y que están muy alerta en la noche, lo que van es retrasando los eventos. O sea, ellos están en un ritmo, pero lo que va ocurriendo con ellos se va retrasando.
Entonces, pero la diferencia a nivel del cuerpo es solamente de 2 a 3 horas. Por lo tanto, lo que ellos descubren es que esos ritmos extremos son ritmos que son patológicos, digámoslo así, que no es que sea normal que una persona sea completamente matutina de 4 de la mañana o 5 de la mañana, ni que una persona sea completamente nocturna de la noche. O sea, hay trastornos que se han ido estudiando en estas personas que ocurren, que generalmente están acompañados de costumbres, o sea, la persona se acostumbró, se quedó en ese patrón y, que yo soy así, pero en realidad su cuerpo está diciendo otra cosa. Y ese desfase, esa diferencia, lo que hace es que descoloca su reloj biológico y eso lo predispone con muchos otros trastornos. Entonces, en este mundo, por ejemplo, de 24/7, donde todo está abierto todo el tiempo, donde estamos trabajando todo el tiempo, pues entonces vamos generando mucho más descoordinación de esos ritmos circadianos, porque ya no hay noche, todo es de día. Ahora mismo, por ejemplo, yo tengo una luz roja y me está viendo así porque hace ya tiempo que estoy trabajando con esto, estoy disminuyendo las luces, que es lo que les voy a invitar a hacer, y ya no solamente porque se ponga de moda y que hay una gente que sale con la luz roja o que hay que ponerse unas gafas o no traje las gafas, pero las tengo por ahí, que las uso para ver la computadora en la noche. También existen filtros que se le ponen a las computadoras, el mío lo tiene, ya la iluminación de mi computadora está mucho más bajita, en automático, después de las 7 de la noche ella misma se baja, el celular no está automático, pero yo lo pongo ya a las 6 y pico de la noche, 7, pongo la pantalla mucho más opaca para que esa luz no salga tan fuerte, porque lo que se ha visto es que ese impacto de la polución lumínica en las ciudades impacta y el 51% de la población mundial vive en lugares con polución lumínica por encima del umbral. La luz azul es la que más impacta. Tenemos la blanca y la azul, que son luces que no son naturales, son luces ya, digamos que modernas, realizadas por la tecnología, y nosotros podemos estar, por ejemplo, en una oficina con todas esas luces artificiales y no darnos ni cuenta de que es de noche. Y así mismo vivimos. Nosotros no tenemos que prender una lucecita con fuego, no tenemos que hacer nada de eso porque ya, o sea, tenemos otra tecnología a nuestro servicio, pero esa luz permanente que no le dice al cuerpo, recuérdense que es el impacto más importante, es la luz, y el tener luz y oscuridad es importante para que mi segregación rítmica se pueda dar. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con una persona que cambia de latitud. Cuando viaja a un lugar de otra latitud y hay más de 6, 8 horas de diferencia, pues el cuerpo, y ese es el famoso jet lag, que es una descolocación de ese ritmo y el cuerpo necesita reajustarse y de acuerdo al organismo puede durar bastante, eso no hay un tiempo exacto. Los suplementos, por ejemplo, de melatonina se usan más en esos casos para ayudar a que ese impacto sea menor y que esa transición se haga más rápido, pero de que hay un impacto y el cuerpo se descoloca. Entonces, desde ese punto de vista de descolocación de esos cambios, existe lo que se llama la cronodisrupción, que es donde vivimos la mayoría de las personas y que se caracteriza por desórdenes de sueño u otros tipos neurológicos, psiquiátricos, y lo estoy hablando como muy lejano, pero podemos hablar incluso de ansiedades que no nos entendemos, que no llegan al nivel psiquiátrico, pero que nos acompañan todo el tiempo y a veces lo atribuimos a las hormonas y es verdad, pero ya tenemos mucho tiempo con un impacto negativo, no estamos ayudando a nuestro cuerpo. Cuando estamos más jóvenes se nota mucho menos, después sí lo notamos mucho más.
Se van agravando las enfermedades cardiovasculares y metabólicas, 2 o 3 noches sin dormir o muchas sin dormir impacta muy fuertemente. Hay muchas personas que quieren perder peso, por ejemplo, y solamente por el sueño no pierden peso, por la alteración del sueño. O sea que comen bien, hacen ejercicio y dicen, pero ¿por qué yo no bajo de peso? Una de las razones puede ser justamente ese trastorno. Alteraciones hormonales, trastorno de fertilidad. Hoy en día que hay tanto trastorno de fertilidad, que esa es una especialidad que está creciendo muchísimo por la necesidad que hay, por tantas mujeres que tienen desórdenes hormonales, porque se altera el ritmo justamente. Trastornos metabólicos, bueno, ya está repetido, influencia en tumores hormonodependientes y no hormonos dependientes, pero sobre todo en eso, en la obesidad, en trastornos de inmunosupresión. Y bueno, como digo aquí, en última instancia, no hay trastorno que no esté en algún modo relacionado o influenciado por estos ciclos. Esa cronodisrupción se puede igualar, puede decir que es igual a enfermedad, es igual a envejecimiento celular. Y es peor, o sea, todos estamos de alguna manera en el mundo moderno eh, afectados y no dándonos cuenta de cómo esto nos está afectando, pero es peor en trabajadores nocturnos, las personas que tienen frecuentes vuelos largos a otras latitudes, imaginémonos un piloto, azafatas, personas que están a cargo de esos viajes, trabajadores de la salud, por ejemplo, haciendo guardias en las noches, todas esas luces que hay, y pensando en un hospital ahora mismo y recordándome de mis experiencias a nivel de hospitales, no solamente como ya en la práctica, sino como paciente o como acompañante de un paciente, esas luces encendidas ya ahora que estamos viendo y vamos a ver cómo debemos de dormir, pues vemos cómo nos prende la luz de repente y viene la enfermera porque tiene que poner, no hay la menor, una lucecita pequeña, no, es completamente cronodisrupción, por las ventanas abiertas, que no hay control y no es la misma posibilidad. Yo espero que algún día entremos en esa conciencia y nuestros hospitales estén diseñados y que el sistema esté diseñado para apoyar que una persona se restablezca y que cuidemos esa parte, el sueño de ese enfermo, que es verdad que necesita el medicamento, pero puedo hacerlo de otra manera, o puedo utilizar una lucecita roja, algo así. ¿Para qué? Para cuidar ese ritmo y esa necesidad de descanso, porque el descanso, recordemos que es sistema nervioso parasimpático en acción, que es el que permite que tengamos los procesos de regeneración celular, de reparación celular. Entonces, los trabajadores, o sea, continuando con la lista, las personas que no toman el sol, necesitamos tomar el sol, por eso es, y ahora yo quiero que ya lo vayamos lo hagamos con más conciencia, porque sí es una de las prácticas que siempre recomendamos, y yo a veces en las redes lo digo, pero no hay el tiempo para explicar todo lo que está detrás de ponerme a tomar el sol en la mañana. Imaginémonos esas personas que están en convalescencia, un ancianito, una persona que está caquética o que está en un estado muy bajo de energía y de posibilidades, pues se saca en su silla de ruedas o se saca y se sienta al sol, porque el sol es vida, porque el sol lo va a ayudar. Entonces, el acostumbrarnos a tomar 15, 20 minutos de sol todos los días, a primera hora de la mañana, a última hora, y es importante esos dos extremos. Si podemos tomar sol en la mañana y también mirar el atardecer, pues qué maravilloso sería, porque así tenemos la influencia de esa primera luz y antes de ponernos a la oscuridad de la ida del sol. Es muy importante. Los que usan pantallas en largas horas y se ponen constantemente a la luz artificial son de los más afectados también. Los que no duermen, imagínense el descontrol que hay con muchos niños que les dejamos esa pantalla para que se estén tranquilos y para que no molesten mucho. Ya, quédate con tu tablet, quédate o le ponemos la televisión, que le ponemos televisión. Micrófono, por favor.
Le ponemos, tienen televisiones en las habitaciones, por ejemplo, y un niño se duerme con una televisión, y los adultos también nos dormimos con una televisión en la habitación encendida. O sea que hay muchos disruptores que tenemos que no nos estamos dando cuenta, que nos acompañan. Y yo no estoy hablando, hablamos de la contaminación visual por la luz, pero no les estoy hablando de lo que es la energía electromagnética, que es otro tema aparte amplísimo que nos puede coger la misma cantidad de tiempo, nada más hablar de lo que es la contaminación electromagnética. Vamos a quedarnos solamente con esta. Los que no duermen bien también generan cronodifusión, porque recordemos que no es solamente el control interno, sino también los controles externos. Los que comen a toda hora, la persona que come y pica y hace meriendas a cada rato, y el que come cerca de la hora de dormir. Esos son los que están peores, pero en realidad todos los seres humanos, de acuerdo a lo que vamos haciendo durante el día, vamos generando esa cronodisrupción poco a poco. Entonces, espérese, me vuelvo. Entonces, en esa cronodisrupción, pues esos sistemas que más se afectan, como ya le había mencionado, son el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema inmune, pero en realidad todo el organismo se impacta. En la parte de este descubrimiento de cronobiología, se añaden cosas que son sumamente importantes, que ya en la medicina se están tomando en cuenta y que esperamos que se sigan tomando en cuenta más todavía, eh, dándonos, o sea, tomando en cuenta que el del 20 a 30% del genoma humano está controlado por los relojes moleculares circadianos, o sea que nuestra genética se ve grandemente impactada por estos relojes. Y dentro de las bondades que nos puede traer todo esto es llegar a lo que se llama cronodiagnóstico, cómo se propone realizar mediciones regulares, por ejemplo, de tensión arterial, pero poner la atención a determinadas horas en particular para realizar diagnóstico más preciso. Por ejemplo, la parte de cronofarmacología, que sería coordinar la periodicidad de tratamientos con el reloj interno para aumentar la eficacia de un medicamento, por ejemplo, disminuir efectos indeseados. O sea que la expectativa de esto a nivel de lo que nos puede traer todavía es muy grande, de todo lo que puede venir, pero nosotros no necesitamos esperar que llegue todo eso para comenzar a ritmarnos, para comenzar a conectarnos con ese ritmo externo y ese ritmo interno. Y vamos a empezar con este tema, que es el sueño y la vigilia, que es uno de los puntos más importantes de este ciclo circadiano. Está relacionado y controlado por un proceso homeostático o un proceso circadiano, el sueño y la vigilia. O sea, el proceso homeostático sería la necesidad que yo tengo de buscar un balance. Y el circadiano es el que está ritmado por la luz del sol. Por ejemplo, una persona que esté desbalanceada, pues necesita rebalancearse, pues probablemente va a necesitar dormir antes, porque homeostáticamente, o sea, la homeostasis es la búsqueda del equilibrio corporal. Esa es la parte de la fisiología que tiende siempre al equilibrio. Por una necesidad de equilibrarme, pues yo voy a tender a dormir o a no dormir en determinado momento. Pero también hay otra parte que comanda, que sería el propio ritmo. Por favor. Gracias. Entonces, también tenemos la ruta metabólica del triptófano, que también está ritmado por el sol circadianamente, y que también es parte de lo que provoca eventualmente una alteración de sueño. El triptófano, por ejemplo, en el día es un generador, participa, por ejemplo,
Por favor, revisen sus micrófonos, manténganlos cerrados. Gracias. Les decía que el triptófano es un sintetizador, un generador de niacina. Y en la noche, ese triptófano libre lo que hace es que atraviesa la barrera hematoencefálica y sintetiza melatonina. O sea que eso que ocurre en el día, les decía, recuérdense al principio, afecta lo que ocurre en la noche. El tomar el sol en el día, que yo tome sol, hace que también me ayude a ritmarme en la noche, aunque yo no lo crea. Nada más no es apagar las luces, nada más no es hacer que yo genere un ritual de que le vaya diciendo a mi cuerpo, ya es hora de dormir, que vaya bajando las actividades, que vaya generando un ambiente más tranquilo, sino que también eso que hago en el día me va a impactar lo que en la noche va a ocurrir. Esa ruta también puede aumentar el riesgo de tener, cuando hay alteración de sueño, perdón, aumenta el riesgo de tener presión arterial alta y enfermedades cardíacas y diabetes y obesidad con un índice de masa corporal mucho más elevado. O sea que el trabajar sueño-vigilia, el trabajar ese ritmo de descanso y de la capacidad de poderme yo entregar a ese sueño en el momento adecuado, pues también es algo que me va a traer mayor salud y mayor bienestar. También está otro ritmo, es el ritmo de ayuno-ingesta, que está relacionado y controlado por un proceso también homeostático o circadiano, lo mismo. Si estoy necesitada de más ingesta porque estoy en bajo peso, porque estoy desnutrida, pues yo lo voy a hacer por un proceso homeostático, y me va a dar más hambre, voy a generar, porque necesito tener mayor densidad nutricional. Pero también puede ser por el ritmo circadiano, o sea, en el momento en que tenga mayor necesidad de esa ingesta. Y bueno, tenemos también, además del ciclo de ayuno, tenemos los ciclos alimenticios que van muy ligados, que impactan más los relojes biológicos periféricos, por ejemplo, el sistema adiposo, lo gastrointestinal, y marcan mucho los ritmos de absorción. Están impactando la capacidad digestiva que yo puedo, la capacidad metabólica e incluso el tema de la microbiota intestinal. O sea, que cuando yo como también es importante. Y en ese sentido, pues la recomendación es no hacer tantas comidas al día, no estar, como les decía, con esos picos que vamos a estar creando constantemente, picos insulínicos que, como vamos a ver, también son impactantes, son generadores, son señalizadores también y alteradores del ritmo circadiano, y nos van a dar, como aquí lo vemos, que son esos neuropéptidos, perdón, que regulan la ingesta y que tienen ritmicidad circadiana. Y tenemos la insulina, tenemos la leptina, que es un anorexígeno, o sea, que me da mayor saciedad y se segrega más cuando dormimos. Por eso cuando estamos durmiendo no tenemos hambre, no se supone que tengamos hambre, no se supone que tenemos que levantarnos a comer. O la grelina, que es lo opuesto, orexígena, y que se segrega más cuando dormimos mal, y todo el mundo sabe cuando ha dormido mal o tiene varias noches de dormir que se le dispara el hambre y que está desorganizado con la comida. Entonces, por eso es importante, si yo estoy segregando picos insulínicos constantemente, pues yo estoy también alterando mi ritmo circadiano. Entonces, comer en un periodo de tiempo donde hay luz solar es lo ideal. Y en ese tiempo de luz solar, pues hay muchas variedades de 2 o 3 comidas al día, dependiendo de la persona, y esto es muy individual, no estamos dando un patrón alimenticio. Lo importante aquí es que siempre coman con luz solar, que la última ingesta no pase en general de las 7 de la noche. Entonces podemos hacer un plan 7-1-7, por ejemplo, excepto que ustedes estén llevando un plan guiado con alguien que les pueda llevar todo esto
y que les pueda sugerir cómo orientar. Perdón que lo pase antes de tiempo. Entonces, aquí hay 3 prácticas que les voy a sugerir para iniciar. Y aunque la veamos muy tontas, realmente son muy poderosas. Yo estoy haciendo todas estas prácticas. Yo tengo mucho tiempo ya con este trabajo, pero tengo unos 6 meses que comencé a hacer una experimentación conmigo más estricta. Una de las cosas que les confieso que más trabajo me da es la ida temprano a acostarme. Y no porque yo sea exactamente nocturna de naturaleza, sino por mala costumbre, porque me acostumbré, porque tengo muchas ganas de seguir leyendo, mucha curiosidad y a esa hora que estoy tranquila, pues me pongo a investigar, me pongo a buscar información. Entonces me atrapo, me dejo seducir, pero definitivamente que hace ya justamente de en enero me propuse y puedo decir, porque yo lo llevo anotado, que 90-95% de los días yo estoy acostándome ya a las 9 de la noche. O sea, lo estoy logrando, porque realmente la luz y la oscuridad son los reguladores principales del sistema de los ritmos circadianos. Entonces, cosas importantes y que también que estoy ahí, como muy en mí, tomar el sol. Si hace frío, por ejemplo, y yo estoy en un lugar con mucho frío, abro ventanas y que me entre el sol y me expongo la mayor parte de mi cuerpo al sol, exponernos a la claridad, esa es una primera práctica para ritmarnos. La mañana tomar el sol, yo muchas veces hago 3 cosas a la vez. ¿Para qué? Porque estamos en lo mismo, o sea, estamos en la vida moderna, hay muchas cosas que hacer. Yo puedo tomarme mi cafecito pisando la gramita y tomando sol. Entonces ahí hago grounding, que es pisar mis pies en el suelo, que también es parte de una práctica que nos ayuda a ritmarnos mucho y que tiene muchas más implicaciones, pero podemos tomar el sol, hacer eso y también si tomamos café o tomamos un té, lo que sea que vamos a tomar en la mañana, la primera agua de la mañana también para muchas personas con un poquito de limón o con un poquito de vinagre, como sea, es como hacer ese espacio tomando el sol. En la tarde, mirar el atardecer y en la noche empezar apagando pantalla, eso que yo le estaba diciendo, tratar de comenzar a cambiar algunos bombillos de la casa, cambiarlos por luces amarillas, luces naranjas o luces rojas, el que se atreva a poner un par de luces rojas, por ejemplo, en la habitación, mi mesita de noche, la luz ya está roja, podemos tener 2 luces para poder tener opciones, usar filtros para las pantallas, filtro para el celular, filtro para las computadoras. Hay unas gafas, a mí se me quedó en el otro lugar, yo creo que no, la dejé allí. Unas gafas naranja que también se pueden usar en la noche para reducir la actividad. Lo importante es comenzar a decirle al cerebro, es de noche, ya no hay luz artificial y que mi organismo, mi cerebro, comience la segregación de melatonina. Me pueden preguntar, pero yo trabajo de noche y donde yo trabajo tengo que estar con la luz prendida. Entonces, para esa persona también hay opción. Cuando sale el sol y ya terminó su trabajo, entonces lo más importante es que esa persona no va a ser igual, lamentablemente va a tener las repercusiones, pero minimiza esas repercusiones usando unas gafas bien oscuras, llegando a su casa, no tomando café en la mañana, que mucha gente lo hace, porque no le tengo que decir, no le tengo que dar más estimulante al cuerpo, tengo que irme como tranquilita, no pantallas, llegar a la casa, oscurecer completamente la habitación y acostarme. Esa sería la manera de irrumpir lo menos posible y eso también lo podemos hacer cuando tenemos un trasnoche, cuando nos hemos acostado tarde, porque también ahí estamos en una realidad, hay un día que va a pasar algo, hay un día que tenemos que tener una emergencia, las personas que tienen que atender emergencias y que tienen que trabajar en las noches, pues también tienen que cuidar eso y esa es una manera de que al otro día, si van a reponer, pues lo hagan lo mejor posible de esa forma. Es como la posibilidad de ponernos en modo noche, tanto si nos toca por la mañana dormir como ya a la hora cuando lo hacemos
en la noche. Entonces, en ese ir a dormir, pues podemos crear rituales, cada uno lo puede hacer a su manera, puede ser de tomarnos una infusión. Yo, por ejemplo, como ya está ahora, ya yo estoy recogiendo. Señores, me ha dado un trabajo, no lo pueden ni creer. Puede, puedo tener el trabajo que sea, puedo tener una presentación que hacer, por ejemplo, esto. Tiene que hacerse en el día. Yo prefiero, me tengo que levantar temprano a terminar, pero tampoco fallo mi ejercicio, ¿no? O sea, estoy en mí y no me conozco, porque ahora, por ejemplo, esta hora, que ya es la hora, como estoy haciendo esta charla, pues yo me estoy tomando un tececito de menta, algo que le va diciendo a mi cuerpo, ya estamos, aunque tú estás trabajando todavía, pero ya vamos a ir bajando, ahorita vamos a entrar tranquilito, entonces, como yo le digo a ese cuerpo, cada uno tiene su manera y su ritual de hacer una lectura positiva, de disminuir en la medida de los posibles la televisión y mucho menos noticiarios y cosas que sean catastróficas y malas noticias, escuchar un audio, algo positivo, relajado. O sea, cada persona va a encontrar un baño tibio, así como en el día. Además de tomar el sol, se recomienda muchísimo y una de las prácticas más poderosas para regular el ritmo y resintonizarnos también es el uso del agua fría. Esa es otra cosa que yo hago, que son las duchas frías en la mañana y las duchas tibias en la noche, utilizar alguna esencia que me guste, como por ejemplo yo uso mucho lavanda en la noche, que es muy relajante. Entonces es como buscar la manera de ir entrando en sintonía y que el cerebro se vaya resincronizando. Otra recomendación que les hago es documentar, hacer journaling, hacer diarios, y ahí tienen su data. Yo tengo mi data, por eso le puedo decir y saqué más o menos una estadística. Dije, déjame ver cómo yo voy. Además de que produce un mecanismo de feedback positivo que me anima a hacer más, entonces ir escribiendo desde la presión arterial, si mi problema es de presión, no es mi caso, pero lo estoy diciendo por si acaso hay alguien aquí. Si sufro de la presión, pues poner mi presión arterial. Si lo que me estoy monitorizando la glicemia, cómo estuvo mi glicemia en ayunas, cómo estuvo mi glicemia a las 2 horas después de comer, los horarios en los que comí ese día, qué comí más o menos para poder saber cuál fue mi comportamiento, si tomé solo o no, a qué hora lo tomé, cómo me sentí al final del día. O sea, es un poquito de si tomo suplementos, los suplementos que me tomé, es una manera también de organizar y llevar las cosas. Ayuda mucho el generar esa documentación porque nos ayuda a mirar ese histórico, cómo voy y me animo. Hay personas que ponen imágenes y pegan papelitos, stickers y cositas de colores y todo eso. Es importante o sea, para poder comenzar una ruta diferente hacia una vida diferente. Resumen de prácticas que te impactan sería comer, como les dije, en horarios de sol, mañana y noche, no picar después que ya hice la última comida. Si ya cené a las 6 de la tarde, hoy por ejemplo, yo tenía esta actividad, tenía un breakcito a las 4:30, esa hora fue mi última comida, hice una comida densa a las 4:30 de la tarde, ya lo que tomo es té y de ahí para la cama, ya yo no tomo más ya, pero ya me estoy acostumbrando, hace mucho, o como a las 4 o a las 5 o a las 6, pero no paso de las 6 de la tarde. O muy ocasionalmente tengo una cena, tengo una actividad, pues ya son excepciones, pero en la vida, y esas excepciones son realmente excepciones, no son excepciones que es un día, mañana también, pasado también, no. Entonces es importante. Hay también muchos autores que recomiendan solo alimentos de la temporada, porque a veces, y del lugar, o sea, si no se produce en esta tierra que yo estoy, pues no es el mejor alimento. Eso no es lo que cumplimos normalmente, y especialmente yo, que como aguacate donde quiera que voy, no importa que no se produzca, pero en general es lo que se sugiere. El sol, ya lo dije, el grounding o aterrizaje, poner mis pies en la tierra, que tiene muchas implicaciones también en el ritmo circadiano. Ay, perdón, me fui.
El sueño, la práctica de sueño, el respetar de 7 a 8 horas de sueño y también el horario del sueño y espacios de descanso que a la vez me van a ayudar con el manejo del estrés, porque el estrés es una consecuencia, o sea, el aumento del estrés corporal, no solamente el estrés emocional, el que mi cuerpo esté estresado, tiene que ver con el impacto negativo que tiene mi ritmo circadiano, pero a la misma vez el no manejar mi estrés emocional y mental también impacta, ese es otro marcador, otra ruta por la cual se puede provocar disrupción circadiana. La oscuridad, respetar la oscuridad, teoría del frío, ya les hablé de las duchas frías, de los baños fríos. Hay un autor que se llama Wim Hof que trabaja muchísimo con este tema del frío y cómo el frío impacta el sistema inmunológico. Y es una de las maneras también que muchos de los autores que han trabajado más con ritmos circadianos recomiendan, por ejemplo, en el caso de lugares donde la latitud y la temporada del año no permite tener un buen sol, el sol sale muy escasamente, entonces el frío es un elemento reconector. Entonces, trabajar con duchas frías, trabajar con baños fríos, trabajar con compresas frías, es una manera también de ritmar. Y el trabajar la conciencia corporal, porque es el yo darme cuenta ya que necesita mi cuerpo en la medida que voy conectándome, ahora lo sé intelectualmente, pero en la medida que lo voy generando y lo voy viviendo, y me voy conectando también con la conciencia de cómo eso me está llegando, pues llega un momento que ya mi cuerpo me lo va a pedir y eso es lo que todos esperamos, que ya el cuerpo se ritme, que tengamos, que despertemos esa inteligencia natural que tiene nuestro cuerpo, que la hemos ido perdiendo por entrarnos en un mundo moderno sin cuestionarlo y porque, bueno, fue lo que aprendimos y es como que es donde estamos y es como nos hemos acostumbrado. Entonces, definitivamente que hay un llamado a la naturaleza, pero un llamado a la naturaleza interna con resonancia en esa naturaleza externa y que cuidar esos ciclos biológicos supone una buena homeostasis y una buena salud y de ahí es la importancia de que lo podamos ver. Volvamos más a la luz roja, a las velas, menos luces arriba y más, quizá eso es una buena forma de estar más románticos y más románticas. Y bueno, me quiero despedir, después que me despida pues ahí le voy a dar un espacio para sus preguntas, que las pueden ir escribiendo en el chat o si no están ahí ahora las vamos a ir viendo. Y me voy a despedir con un poema de Mario Benedetti que dice, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. Y con eso me despido, dejándoles eso en el corazón y en el alma, esperando que les haya traído luz y a la vez oscuridad, porque estamos en las polaridades, e invitarles a nuestra próxima actividad. Tengo la siguiente masterclass libre de costo que es en verano y salud en verano. Vamos a hablar de hidratación, de vitamina D, un poquito del sol también. El 21 de junio, justo el día que comienza el solsticio de verano, a las 7:30. Pronto estén pendientes en las redes sociales que tenemos y ahí nos pueden seguir, me pueden seguir, que tenemos la información de los enlaces para que se puedan registrar y que ustedes puedan compartir con otras personas también. Así que me despido.